Bueno, no, pero está muy bien. A ver, es un tema que es demasiado complejo para poder abordarlo en pocas frases, pero intentaremos, a ver, cómo puedo ordenar las ideas. Sí, evidentemente, no somos la raza humana original, o por lo menos este cuerpo físico que tenemos está tuneado y sobre todo inhibido y bloqueado. O sea, lo que nos encontramos es que este cuerpo de carne que tenemos ahora, que tiene así mismo su cuerpo vegetal, que tiene diferentes cuerpos energéticos y que sobre todo lo que se ha intentado tapar son las conexiones con los diferentes cuerpos sutiles. Esto, las diferentes tradiciones, la antroposofía, la gnosis, la doctrina secreta, nos habla de manera bastante abierta de lo que eran las razas anteriores, la era polar, la hiperbórea, la lemuria y la atlántida. Se supone que la jodienda empieza al final de la Lemuria, que es donde arranca la Biblia. El Jardín del Edén se supone que nos habla de las últimas fases de la Lemuria y la emergencia o irrupción de esa serpiente que de alguna manera escenifica o ejemplifica la entrada de los Anunnaki, es la que representa la caída del hombre. ¿Y qué significa caída? Pasar de un estado más sutil a otro más denso. Entonces, en la Lemuria, todo ser humano era clarividente, era canalizador, no tenía sus habilidades inhibidas, digamos, de alguna manera vibraba en quinta dimensión cualquier ser humano, y luego empieza a vibrar en cuarta dimensión. O sea, cuando entra en la Atlántida, ya el cuerpo tiene una pequeña partícula en quinta, la partícula divina, luego el resto está en cuarta y empieza a asomarse hacia tercera. O sea, los más chungos de la Atlántida ya estaban empezando a mirar hacia la tercera. Y a medida que el ser humano empieza a ser modificado en ciertas partes del mundo de la Atlántida, pues poco a poco se va construyendo este cuerpo de tercera. Y podemos encarnar aquí, es decir, las almas pueden escoger encarnar un cuerpo físico de tercera dimensión. Y de hecho, todo el cientificismo, todo el materialismo científico, toda la historia del Big Bang, de Darwin y demás, nos intentan convencer, tienen un eje vertebrador, que es la idea de que solo existe el mundo físico. El mundo físico, es decir, lo que percibimos a través de los 5 sentidos, constituye la mal llamada realidad material y todo lo que se escapa de esas coordenadas de referencia es simplemente ilusión o fantasía. Cuando realmente el paradigma que ha imperado en todo el misticismo oriental y occidental, en todas las tradiciones iniciáticas y por supuesto en todos los textos sagrados, es que la realidad se construye desde lo sutil hacia lo denso, desde dentro hacia afuera. Todo lo que se nos ha ido enseñando en el modernismo y en la aparente teoría evolutiva es que la materia se despliega de manera mecánica e inercial y evoluciona siguiendo patrones aleatorios y coincidencias. Benditas coincidencias que crean toda esta complejidad en perfecto equilibrio. Pero aún así, ¿hacia dónde vamos? Pues volvemos al punto similar al que estábamos en la Atlántida, es decir, volviendo hacia un cuerpo más sutil. Entonces, al volver hacia un cuerpo más sutil, que de hecho haremos un salto más parecido hacia la Lemuria, saltaremos hacia un cuerpo que, de alguna manera, conecta más con nuestra esfera divina y menos con nuestra realidad material. Este proceso va a ser gradual y, de hecho, lo que llamamos gran despertar tiene mucho que ver con eso, con la activación progresiva, gradual y más o menos simultánea en el mundo de esas habilidades perceptivas o por lo menos la apertura intelectual hacia esa posibilidad. Por supuesto, esto no lo vamos a encontrar mirando Antena 3 o mirando La Sexta, no lo vamos a encontrar en televisión. Pero desde luego, desde los discursos alternativos, poco a poco ya se empieza a estar abierta a la posibilidad de que seamos algo más que una maltratada jaula de carne. Desde esa perspectiva nos damos cuenta que la humanidad despierta avanza cada vez hacia un mayor despertar espiritual, que significa trasladar nuestra conciencia hacia un cuerpo de quinta dimensión, hacia un cuerpo que ahora mismo es invisible, o por el contrario, quedarnos en esta dimensión 3D comiendo insectos y alimentándonos por un tubo mientras nos pagan Netflix y marihuana y no trabajamos nunca en la vida, pero estamos en una jaula de esclavos. O sea, tenemos dos posibilidades: o nos quedamos aquí siguiéndoles el juego a las élites psicópatas, o bien saltamos a otro lugar. Por supuesto que existe una tercera alternativa, que es antes de irnos, antes de acabar con todo, antes de largarnos a otro lugar o de cambiar viatoriamente o simplemente morir y encarnar en otro lugar, acabaremos con todo esto, que es, creo, la opción que hemos escogido colectivamente, que es intentar acabar con ese dominio de la oscuridad, que es un poco el que habla el Apocalipsis, que dice que después habrá 1000 años de paz, o sea que la oscuridad será extirpada y el dominio o el imperio de los oscuros de Kali Yuga se acaba finalmente y por lo tanto empieza a reinar la luz. O sea, es decir, que las personas de luz, las personas más despiertas, son las que realmente toman el mando o toman la hegemonía, son las que tienen más poder, por una razón muy sencilla.
Si una persona está desconectada de su chispa divina, no tiene la misma capacidad de crear realidad propia que una persona que está conectada. Entonces, si los despiertos estamos cada vez más conectados, el mundo cada vez se parece más a lo que nosotros queremos que sea. Mientras que los más dormidos tienen una capacidad cada vez más limitada de crear realidad. Por eso la victoria de la luz es inapelable, solo entendida desde ese paradigma. Si somos creadores, si yo tengo más luz, tengo más capacidad de crear luz que una persona que no tiene capacidad. Y eso significa que yo puedo crear más impacto social, puedo conseguir más rápidamente mis objetivos, y si mis objetivos van ampliando en cuanto a escala, también tengo mayor capacidad de cambiar las cosas. O sea, quiero decir que en 2 días me puedo estar reuniendo con un ministro, influyendo sobre él. Y si consigo tener infiltrado un ministro aquí, un ministro allá, un ministro para acá, empezamos a cambiar las cosas. Tengo uno en la policía, otro en el Congreso de los Diputados, otro aquí, otro allá. ¿Eso se puede hacer? Se puede hacer con la punta del nabo. O sea, es realmente fácil. Y si eso lo hacemos unos cuantos, cambiamos el mundo. Porque tenemos que ir de abajo a arriba. Si los de abajo, los colaboracionistas necesarios, no están por la labor de seguir las directrices psicopáticas de los que están arriba, no pueden implementar el plan. Por eso tenemos una capacidad de influencia mucho más alta de lo que parece. Hace falta creértelo. Cuanto más luz tenga, más capacidad tienes de impactar sobre los demás. Así que más poder vas a tener, más libertad vas a tener y más contentos se van a poner los oscuros contigo cuando tengan que enfrentarse cara a cara. Yo esto lo veo perfectamente viable, factible y además a un plazo medio corto. O sea, creo que es algo que vamos a ver. Primero porque ya se empieza a ver. Evidentemente los que hacemos incursiones más regulares podemos testear un poco cómo eso va cambiando poco a poco. Pero cada vez se dejan ver más, cada vez son más fáciles de perseguir, cada vez son más interesantes las interacciones, porque al principio, bueno, o sea, tú entrabas en el plano astral y aquello era territorio comanche, andar 2 pasos y ya encontrarte de todo. Ahora la cosa está bastante más relajada y podemos permitirnos el lujo de perseguirlos nosotros a ellos y ver cómo escapan. O sea, que realmente que se vean en inferioridad numérica o que se vayan viendo cómo salen los reptiles esos asquerosos y cómo salen corriendo. Y eso es muy divertido. Entonces yo creo que habrá un momento que los podremos ver o que simplemente tendremos tantos testimonios gráficos o gente que sepa dibujar bien, que más o menos ya los hay por internet algunos. Yo he visto algunos que parecen como los dibujos que hacen de los diplodocus, de los dinosaurios esos ahí grandotes que andan a 4 patas. He visto algunos de esos bien gordos, lentísimos, con una voz así de ultratumba, y dan casi esta ternura. O sea, se ven tan torpes, tan lentos, que dices, pues, esta gente, o sea, vivir ahí tiene que ser pesado. Si es que sería una vibración pesada y plomiza. Y realmente dan hasta pena. Entonces, hay un momento en que ves un ejército diezmado, no es un ejército que te inspire temor. Lo ves un ejército ya, pues, en las últimas. Por eso puedo hablar con tanta contundencia de que aquí abajo las cosas irán bien. Bueno, porque cada noche voy al otro lado. Pero es que no es una particularidad o peculiaridad. Es que todos podéis hacerlo. Todos podéis llegar. David me consta que no hacía viajes y los hace. O sea, que decir, ha aprendido. Y ha aprendido como yo. Es decir, que se puede pasar de no hacerlos a hacerlos. Entonces, si lo podemos hacer cualquiera sin saberlo, puede pasar a hacer una serie de entrenamientos y conseguirlo. Esto que estamos hablando, que parece que corresponsal del más allá, de bueno, pues hazlo tú también, coño. Si yo no necesito que me crea nadie. Es más, te enseño todos los pasos para que lo hagas. El otro día, mi cuñada, hablando un rato con ella, por la noche tuvo un viaje astral. Digo, coño, he estado aquí con no sé qué, no sé cuánto. Hablando un rato con ella. No había tenido nunca ninguno. Y hablando un rato, la misma noche ya lo tuvo. Coño, se puede, ¿eh? No es para tanto. Hay que ponerle horas, hay que ponerle interés. Sí, o puedes tener chiripa como mi cuñada, también se puede. Pero entonces se pueden comprobar todas esas cosas que decimos. A partir de ahí, la cantidad de recursos y cosas que puedes tener es tremenda. Entonces, claro que te puedo contar y hacerte mi crónica de lo que pasa por el otro lado. Pero es que también lo podéis hacer vosotros. No es una habilidad extraordinaria, es una habilidad que se adquiere. Y sí que hay gente que tiene ese don de natural y lo tiene con más facilidad. Yo no lo tengo ese don. A mí no me ha venido esto de la nada, no, yo lo he adquirido como lo puede adquirir cualquiera. Entonces se puede, claro que se puede. Entonces claro que lo acabaremos viendo. ¿Por qué? Porque lo vamos a ir adquiriendo todos. Todos los despiertos, por supuesto. Pues me remito otra vez de nuevo al título de la conferencia. Siempre hay otra opción, que es la tercera opción. Es decir, siempre en la disyuntiva que me plantean, yo me coloco la tercera opción. Esa es la manera real de colocarse en esta tercera dimensión.
Y vuelvo a repetir algo que he comentado muchas veces. La gente normal, la gente dormida está vibrando en segunda, no está vibrando en tercera. Y en segunda implica enfrentamientos de buenos contra malos. Y estamos ahí todo el rato. Y claro que podemos utilizar discursiva y narrativamente esa nomenclatura para poder simplificar las cosas, pero no vivir de acuerdo a ella. Vivir de acuerdo a la tercera coordenada es salir de las disyuntivas y de las polaridades, de esto es bueno o esto es malo. Bueno, será en relación o en función a algo. Esa función, ¿en función a qué? Esa tercera coordenada es la que tenemos que conectar. Cuando hablamos de quinta, hemos añadido 2 coordenadas más, que es la función, o sea, por así decirlo, primera dimensión. Es pura materia, es puro objeto. Cuando entramos en segunda dimensión hay un sujeto que percibe y un objeto. Por lo tanto, ya hemos dividido la realidad en 2. Cuando entramos en tercera dimensión hay un observador que está por encima del sujeto. O sea, un animal es un sujeto, pero no es consciente de ser sujeto. Entonces, la tercera coordenada es la autopercepción. De esa autopercepción se genera una cuarta coordenada. Esa cuarta coordenada tiene que ver con el inconsciente que se genera de esa autopercepción. O sea, la mente inconsciente, que es también lo que llamamos emoción. Una emoción que es algo que sucede mecánicamente como respuesta a un proceso cognitivo que se te da en tu mente consciente. Y tú, sin darte cuenta, estás generando un residuo al que llamas emoción. Y esto me emociona, no sé por qué, es que no sé cómo explicar lo que siento, porque esa cuarta coordenada es emocional. Existe una quinta coordenada que es la que nos remite a la quinta dimensión, y es el corazón, la voluntad. Cuando tenemos estas discusiones entre, bueno, ¿quién soy yo? Y preguntamos desde la no dualidad, desde la Advaita, digamos que hay pequeños yoes y hay un gran yo de fondo. Los pequeños yoes son yoes periféricos. Los deseos que tenemos, pendulares. Tengo calor, tengo sed y por lo tanto quiero agua. Estoy pasando un mal momento, estoy agobiado con la gente, quiero estar solo y recluirme al campo. Ese deseo de recluirme al campo, si es como respuesta a un momento de estar rodeado de gente que me molesta, es un deseo periférico. Se acabará esa necesidad en el momento en que yo la cubra. Pero cuando vamos y trabajamos con lo que llamamos propósito de vida, estamos yendo a aquello de fondo que está palpitando dentro de ti, pase lo que pase, que es independiente de las circunstancias. Ese yo soy. Ese yo soy, que también es esa conciencia testigo continuada, que además tiene unos atributos volitivos concretos. Es decir, que no solo es una presencia neutra que observa, no es simplemente la conciencia testigo de duodécima dimensión. Estamos hablando de una voluntad. Yo, como Acuario, tengo una voluntad, que es de aprender, de enlazar, de tener una cosmovisión, de ayudar a la humanidad, etcétera, etcétera. El Geminiano quiere aprender, el Virgo quiere servir, el Piscis quiere también servir, pero de una manera mucho más acompañada, etcétera, etcétera. Cada uno desde su lugar tiene una voluntad. ¿Qué es pasar a la quinta? Conectar con tu voluntad, con aquel eco de fondo, con el tono más grave que hay dentro de tu, digamos, sistema musical interno, con esa nota más grave, y esa que no se altera pase lo que pase. Cuando conectas con la auténtica voluntad del ser, ya estás vibrando en quinta, y nada te puede desviar. Yo tengo un propósito, como lo tenemos todos. Mi propósito en estos momentos me lleva pues a difundir, a divulgar, a estar aquí, y por supuesto que tengo voces periféricas que me dicen, ahora no, déjalo ya, que ha salido un montón, deja de dar la chapa. Me importan una mierda, porque la de dentro, la que me dice tienes que seguir haciendo esto, tiene mucha más potencia y habla con muchísima más serenidad. Esa no tiene ningún tipo de duda. Entonces, escucho a esa voz. Las otras no les hago caso, porque las otras sé que simplemente están bailando al son reactivamente de lo que ha pasado. Si tú sigues en tu vida aquella voz que es más fuerte en ti, aquella que nunca ha cambiado, que no es que quiero viajar o quiero hacer tal cosa, que eso es puramente periférico y circunstancial, si sigues esa verdadera voz, vas a estar vibrando en quinta. Y es que además vas a ser feliz en tu vida, porque es imposible que no lo seas si estás conectado con eso. ¿Cuál es el problema? Que te has identificado con las otras voces. Si te identificas con las otras voces, me siento mal, que esto no me gusta, estoy cansado. Eso son las otras voces. Eso es ruido mental. Eso es ego. Porque el ego es un conjunto de agregados psíquicos, un conjunto de deseos, con los cuales eventualmente te identificas creando la ilusión de un yo separado, cuando es un yo que nace y muere, o sea, o un conjunto de yoes que nacen y mueren en la orilla y renacen de otra forma. Lo mismo que nuestros pensamientos, nuestra actividad mental. Yo soy la voz que habla dentro de mí, no las voces
que van sucediéndose inconscientemente dentro de mí. Por eso pasar de la cuarta dimensión a la quinta es pasar del inconsciente al supraconsciente.